cae el telón. El viaje ha llegado a su fin. Meghan y el príncipe Harry han dejado Australia tras una visita que, para muchos, pareció más un torbellino de confusiones que una gira real triunfal. Lo que prometía ser un regreso deslumbrante ha dado un giro inesperado, capturando la atención del mundo entero. El príncipe Harry se ha encontrado en el centro de un momento público profundamente incómodo. Durante su reciente aparición en tierras australianas, las reacciones hacia Meghan Markle han encendido un debate intenso y apasionado. Muchos observadores han interpretado esta respuesta del público no como una simple coincidencia, sino como un rechazo claro, frío y totalmente inesperado. Mientras las cámaras grababan cada segundo y los titulares se esparcían como pólvora, la situación escaló rápidamente, convirtiéndose en una ola de escrutinio implacable y especulación sin fin. Entonces, nos preguntamos con sinceridad, ¿qué fue lo que realmente se desarrolló durante esta visita? ¿Por qué este instante se está viendo como un momento tan definitorio y a la vez tan vergonzoso para Harry? ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente tras bambalinas? Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Desde la primera aparición pública, algo se sentía innegablemente extraño en el aire. Este viaje estaba destinado a ser un regreso de alto perfil, la clase de evento que atrae miradas de admiración y multitudes ansiosas. En cambio, cuando el príncipe Harry salió a caminar junto a Meghan en Australia, la atmósfera contó una historia completamente distinta, una narrativa que nadie había anticipado en lo absoluto. Las señales de la gran expectativa estaban por todas partes. Se habían colocado barreras de metal cuidadosamente a lo largo de las calles, extendiéndose mucho más allá de lo que el momento realmente parecía requerir. La fuerte presencia de seguridad sugería que todos se preparaban para una asistencia masiva. A primera vista, parecía el escenario perfecto para un evento histórico. Pero cuando las cámaras comenzaron a rodar y la pareja caminó por esos espacios, el contraste se volvió imposible de ignorar. Las amplias zonas detrás de esas barreras permanecieron, en su mayor parte, vacías. Allí donde debía haber emoción desbordante y movimiento constante, solo reinaba la quietud. Y no se trataba simplemente de una multitud más pequeña de lo esperado. Era la ausencia total de energía. Las pocas personas presentes parecían dispersas, desconectadas, y en algunos casos, simplemente iban de paso hacia otro lugar. No hubo olas de entusiasmo, ni una muestra visible de apoyo. Solo pequeños grupos en una observación silenciosa que se sentía completamente desprendida del momento. Esta escena creó un desequilibrio perturbador entre lo que se había planeado con tanto cuidado y lo que realmente estaba sucediendo ante los ojos del mundo. Los observadores más agudos comenzaron a notar cambios sutiles, pero reveladores en el lenguaje corporal. El príncipe Harry, un hombre que alguna vez estuvo tan familiarizado y cómodo con audiencias grandes y efusivas, pareció por un instante inseguro de cómo navegar esa calma inesperada. Sus expresiones dejaban entrever una profunda confusión, como si intentara reconciliar el eco del silencio con el bullicio que seguramente anticipaba. El ritmo habitual de estos compromisos públicos, saludar a las multitudes, sonreír ante los aplausos, nutrirse de esa energía visible, se vio notablemente roto. Sin esa cálida respuesta, cada uno de sus movimientos se sentía más expuesto, más vulnerable y cargado de incertidumbre. Meghan logró mantener su compostura con firmeza, pero ni siquiera esa sonrisa inquebrantable pudo cerrar la creciente brecha entre lo que querían proyectar y lo que el público estaba percibiendo. El entorno tenía todos los elementos de un evento de suma importancia, y sin embargo, faltaba lo más esencial. El momento no se sintió como un rechazo ruidoso o agresivo. No hubo protestas en las calles, ni confrontaciones dramáticas, ni una hostilidad evidente. En cambio, lo que se desarrolló fue algo mucho más difícil de enfrentar. Fue la más pura indiferencia.
Esa respuesta silenciosa, casi invisible, llevaba consigo un peso que ninguna crítica feroz podría igualar. Porque la indiferencia no discute, no pelea, no se involucra, simplemente se retira. Y en esa retirada, deja a su paso un silencio que habla por sí solo. El entorno preparado con tanto cuidado, las barreras extendidas, la expectativa de atención. Todo ello quedó en un marcado contraste con la cruda realidad. A medida que continuaban las apariciones, este patrón se volvió demasiado evidente como para descartarlo. La brecha entre la expectativa y la realidad no se cerró. Al contrario, se hizo más ancha y profunda. Con cada hora que pasaba, quedaba más claro que no se trataba de un error de cálculo aislado. Era algo mucho más profundo. Algo que revelaba cómo se estaba recibiendo realmente esta visita. No con indignación, no con alegría, sino con una distancia callada que no se podía justificar fácilmente. Las casualidades ya no resultaban creíbles. La distancia moldeaba la narrativa, dejando un silencio inquietante. ¿Qué estaba sucediendo realmente lejos de los focos que se desvanecen? ¿Qué es lo que verdaderamente falta en esta historia? Quédense con nosotros. Mientras la incertidumbre silenciosa de sus apariciones públicas persistía en el aire, la atención de los medios y del público se desvió rápidamente hacia lo que debía ser el plato principal de su visita. En Sydney, se había posicionado cuidadosamente un evento exclusivo como una experiencia de primer nivel, prometiendo ofrecer algo íntimo, inspirador y sumamente personal. Se llevó a cabo en el Intercontinental Coogee Beach, un entorno de 5 estrellas famoso por sus vistas panorámicas al océano infinito y su lujo refinado. En el papel, cada detalle de esta velada sugería un éxito rotundo. La ubicación era, sin duda, impresionante. La imagen de marca destilaba confianza y los precios, por sí solos, enviaban un mensaje claro de exclusividad absoluta. Las entradas partían desde los $2,699 australianos, escalando hasta superar los 3,200 para aquellos que buscaban una experiencia supuestamente superior. El mensaje que se vendía era contundente. Esto no era simplemente un evento, era una oportunidad única y excepcional de conectar con Meghan Markle de una manera profunda y significativa. Las expectativas se habían esculpido cuidadosamente en torno a palabras como transformación, acceso privilegiado e inspiración. Pero a medida que los invitados cruzaban las puertas y la velada comenzaba a desarrollarse, una realidad muy distinta y mucho más fría empezó a tomar forma. La asistencia contó su propia y reveladora historia. En lugar de los cientos de personas que podrían haberse esperado para una reunión de tan alto perfil, los números fueron sorprendentemente bajos. La sala, diseñada meticulosamente para sentirse exclusiva, terminó sintiéndose vacía y desangelada. Las mesas permanecieron ocupadas solo a medias, con asientos que nadie llegó a usar. A la atmósfera le faltaba por completo esa energía vibrante que normalmente acompaña a los eventos de esta magnitud y costo. Lo que debía sentirse como algo íntimo se inclinó rápidamente hacia lo incómodo, ya que la brecha entre lo que se prometió y lo que realmente era se volvió imposible de ignorar. Cuando Meghan finalmente hizo su aparición, el instante se cargó de anticipación, pero fue una chispa que se apagó demasiado rápido. Su presencia fue sorprendentemente breve. Participó en una sesión de preguntas y respuestas, hablando por un tiempo muy limitado, antes de retirarse mucho antes de lo que casi todos habían previsto. El programa de la noche, que había sido promocionado como una experiencia totalmente inmersiva, se desarrolló más bien como una aparición fugaz. Para aquellos que habían invertido una cantidad significativa de tiempo, dinero y esperanza en el evento, la experiencia se sintió dolorosamente incompleta. A esto se sumaron controles estrictos y asfixiantes. No se permitían fotografías.
Las grabaciones estaban terminantemente prohibidas. La seguridad era visible, activa y por momentos abrumadora, añadiendo una capa más de distancia y frialdad entre los asistentes y el momento por el que habían pagado para formar parte. Incluso las oportunidades para una interacción más cercana venían acompañadas de costos adicionales, creando una experiencia que se sentía calculada y limitada, en lugar de abierta y acogedora. Para muchos en la sala, el cambio emocional fue sutil, pero innegable. La emoción inicial cedió el paso a la confusión, y esa confusión, lentamente, se transformó en una profunda decepción. La promesa de una conexión real no llegó a materializarse, y la sensación de exclusividad comenzó a percibirse menos como un privilegio y más como una restricción. Las conversaciones que siguieron al evento reflejaban un sentimiento compartido. Algo no había estado a la altura de lo que se había ofrecido. Lo que más resaltó no fue solo la baja asistencia o la aparición recortada, sino lo que esos detalles susurraban bajo la superficie. Los precios elevados tenían la intención de posicionar el evento como algo altamente deseable, pero la respuesta del público insinuaba un cambio innegable. Esa demanda inquebrantable que alguna vez pareció garantizada ya no lucía tan fuerte ni tan segura. Al concluir la velada, el contraste entre la imagen pulida que se había presentado y la realidad que se experimentó seguía siendo difícil de ignorar. Lo que fue diseñado para reforzar la influencia y la conexión terminó levantando preguntas silenciosas, pero pesadas, sobre su alcance, su relevancia y sobre cómo el público estaba empezando a responder de maneras mucho menos entusiastas que antes. La fachada cuidadosamente proyectada chocó de frente con la realidad, exponiendo grietas sutiles en su influencia, mientras el entusiasmo se desvanecía en silencio y la duda comenzaba a extenderse tanto entre los observadores como entre los seguidores. ¿Fue este el punto de inflexión que nadie esperaba? Quédense con nosotros. Lo que se desarrolló dentro de las paredes de ese exclusivo evento en Sydney pronto comenzó a extenderse hacia afuera. Las ondas de esta fría recepción traspasaron el recinto cuidadosamente preparado y llegaron a las calles circundantes, donde la verdadera medida de la respuesta del público se reveló en todo su silencioso esplendor. A medida que el príncipe Harry y Meghan Markle se movían por Sydney, el patrón que había comenzado a emerger en el evento se hizo cada vez más visible en tiempo real, volviéndose mucho más difícil de ignorar cuanto más se acercaban al ojo público. Apariciones públicas que normalmente generarían una enorme anticipación, movimiento y reuniones espontáneas, pasaron en cambio con una quietud inusual y desconcertante. Calles que habían sido mapeadas y preparadas con gran expectativa, se sentían extrañamente abiertas, casi desiertas, como si la magnitud del momento no hubiera logrado traducirse en el interés de la gente. Había presencia, sí, pero no participación. Había visibilidad, pero faltaba la energía. El contraste visual era difícil de pasar por alto. Las barricadas metálicas bordeaban las rutas clave con precisión, colocadas allí en anticipación de densas multitudes que simplemente nunca se materializaron. Los equipos de seguridad permanecían en alerta máxima, posicionados como si esperaran oleadas de movimiento humano que jamás ocurrieron. Toda la infraestructura de una recepción pública masiva había sido activada, pero la respuesta humana no estuvo a la altura de la enorme preparación que había detrás. Un puñado de individuos permanecía de pie, dispersos a lo largo de las barreras. Algunos se detenían brevemente a mirar, mientras que otros continuaban con su día sin la menor vacilación. No hubo una acumulación colectiva de personas, ni una ola expansiva de atención, ni un pico emocional compartido formándose en ese espacio. Esta respuesta silenciosa llevaba consigo un peso diferente, sutil pero implacable. No se parecía a un rechazo en un sentido directo o confrontativo. Era simplemente
el sonido de una sociedad que eligió mirar hacia otro lado. No hubo gritos al aire, ni pancartas de protesta visibles, ni mucho menos una resistencia organizada ante su llegada. En su lugar, lo que emergió de las calles fue algo mucho más sutil y, sin duda, mucho más difícil de interpretar: la pura ausencia. No era hostilidad, era una fría distancia. No era oposición, era una total desconexión. Para aquellos que observaban de cerca, resultaba inevitable comparar esta escena con sus apariciones públicas del pasado. Hubo tiempos en los que visitas como esta atraían multitudes de forma natural, donde el entusiasmo se traducía en una marea de gente y en una energía colectiva palpable. En aquellos días, la simple anticipación era suficiente para encender la atmósfera de las calles. Ahora, sin embargo, esa sensación de inmediatez se sentía notablemente marchita. La diferencia no radicaba solo en los números, sino en el tono emocional. Donde antes hubo euforia, ahora reinaba la contención. Donde alguna vez hubo una conexión genuina, ahora se abría un abismo silencioso entre lo que se esperaba y lo que realmente era. La prensa, siempre atenta, comenzó a reflejar este cambio con un lenguaje cuidadoso y medido. En lugar de centrarse en controversias o en un rechazo dramático, los reportajes apuntaban a algo mucho más observacional y apagado. El énfasis de los titulares no recaía en lo que había salido mal, sino en lo que simplemente no había ocurrido. Las multitudes no se habían vuelto hostiles, sencillamente habían decidido no aparecer de la manera que la tradición o las expectativas dictaban. Esa distinción se volvió crucial, sugiriendo un cambio impulsado no por una reacción explosiva y repentina, sino por un lento y profundo desgaste en el sentir del público. A pie de calle, la vida seguía su curso implacable. Los momentos que habían sido diseñados para sentirse históricos se desarrollaron con una interrupción mínima para la vida de la ciudad. Los transeúntes continuaban con su rutina sin detener el paso. Las conversaciones en las esquinas fluían sin pausas. El tráfico, el ruido y el ritmo diario de Sydney persistían casi inalterados, como si la visita existiera en un plano paralelo a la ciudad, en lugar de ser el centro de su atención. Esta recepción tan silenciosa se convirtió, en última instancia, en el tono que definió toda la experiencia. Reforzó un patrón que ya se venía gestando, señalando que el impacto ya no se medía por la presencia de las masas, sino por el vacío que quedaba cuando las expectativas estaban en su punto más alto. Esta recepción apagada reveló las tensiones ocultas bajo una superficie pulida. Lo que comenzó como una visita de rutina expuso silenciosamente una resistencia mucho más profunda, donde la ausencia gritó más fuerte que cualquier multitud, y la preparación impecable no logró disfrazar el verdadero sentimiento de la gente. Cuando la imagen choca de frente con la intención, ¿qué verdad se está ocultando realmente? Descubrámoslo. La distancia silenciosa que los persiguió por Sydney no dio tregua a medida que avanzaba la gira. Por el contrario, adquirió un tono mucho más complicado cuando su agenda los llevó a espacios diseñados específicamente para inspirar empatía y buena voluntad. Las apariciones en centros comunitarios y las visitas de carácter benéfico tenían el propósito de reconectar con la gente y proyectar una imagen más humana y compasiva. En la superficie, estos momentos cargaban con el peso del propósito. Fueron cuidadosamente organizados, emocionalmente significativos y seguidos de cerca, con cada interacción enmarcada para reflejar calidez, accesibilidad y comprensión mutua. En el Hospital Infantil Real de Melbourne, el escenario cambió de las frías calles a un lugar definido por la vulnerabilidad y la sensibilidad extrema. La visita fue presentada como un compromiso lleno de significado, buscando hacer eco del legado de compasión que a menudo se asocia con el trabajo humanitario de la realeza. El príncipe Harry y Meghan Markle
Conocieron a los jóvenes pacientes, hablaron brevemente con sus familias y ofrecieron palabras de aliento que, en ese instante, parecieron nacidas de la sinceridad. Por un breve momento, la atmósfera se suavizó, moldeada por la presencia de niños, cuya resiliencia transformaba naturalmente el espacio. Las cámaras capturaron sonrisas, gestos amables y momentos de conexión que parecían alinearse a la perfección con el propósito de la visita. Sin embargo, incluso en ese entorno tan íntimo, comenzaron a surgir preguntas incómodas. Los observadores más analíticos notaron lo rígidamente estructurado que parecía cada movimiento. Faltaba espontaneidad. Cada interacción parecía dictada por un reloj invisible, con tiempos manejados al milímetro para pasar rápidamente a la siguiente actividad. Poco después, la atención pública se desvió del núcleo emocional del hospital hacia detalles periféricos que, en otras circunstancias, habrían pasado desapercibidos. La ropa que Meghan lució durante la visita, elegante, pulida y fríamente calculada, apareció a la venta en Internet poco después de que concluyera el evento. Lo que alguna vez se habría justificado como una simple coincidencia, ahora se sumaba a un patrón creciente de escrutinio público, y este patrón no se detuvo en un solo lugar. En la playa de Bondi, durante una visita relacionada con las dolorosas secuelas de un trágico ataque ocurrido en diciembre de 2025, se esperaba que el tono fuera profundamente solemne y reflexivo. La costa, que ya llevaba a cuestas un inmenso peso emocional para la comunidad, se había transformado en un santuario de duelo y recuerdo. Sobrevivientes, equipos de rescate y residentes locales se congregaban allí en una atmósfera moldeada por la pérdida y la resiliencia humana. La presencia de figuras públicas en un espacio tan sagrado y delicado tenía como único fin mostrar solidaridad y un apoyo silencioso, no buscar visibilidad ni hacer una presentación de relaciones públicas. Sin embargo, una vez más, el momento elegido y la forma de presentarse desviaron la atención mucho más allá de la tragedia inmediata. La vestimenta elegida para la ocasión, impecable y calculada, apareció misteriosamente disponible para su compra en Internet, apenas horas después de concluida la visita. Este detalle reforzó de golpe las preguntas incómodas que ya flotaban en el aire. El marcado contraste entre la gravedad emocional del entorno y la rápida disponibilidad comercial de las prendas utilizadas creó una tensión que a muchos les resultó imposible de pasar por alto. Lo que debía haber sido un gesto genuino de respeto y acompañamiento se convirtió rápidamente en el centro de un debate mucho más amplio sobre la imagen, las verdaderas intenciones y las interpretaciones del público. A medida que estos detalles circulaban como pólvora por las plataformas digitales y los medios de comunicación, el tono de las reacciones comenzó a transformarse. Las respuestas iniciales habían sido en su mayoría observacionales, marcadas por la distancia y cierta contención. Ahora, esa contención daba paso a un escrutinio implacable. Las audiencias comenzaron a revisar meticulosamente cada aparición, repitiendo los videos una y otra vez, analizando los tiempos y comparando la imagen proyectada con el contexto real. La narrativa ya no dependía únicamente de lo que se decía o se hacía en el momento, sino de lo que ocurría inmediatamente después. Lo que se había estructurado como una serie de compromisos profundos y significativos comenzó a acumular un peso adicional y no deseado. Cada aparición parecía existir en dos dimensiones paralelas: el mensaje que se intentaba transmitir en tiempo real y la narrativa secundaria que se formaba a sus espaldas. El abismo entre esas dos interpretaciones se ensanchaba con cada evento, planteando una pregunta persistente que resonaba mucho después de que las cámaras se apagaban. ¿Dónde termina realmente la intención y dónde comienza la pura percepción? Semanas de apariciones meticulosamente planeadas comenzaron a cambiar de significado,
Cada saludo y cada gesto adquirieron un peso inesperado, muy alejado de su propósito original. La percepción empezó a dominar sobre la realidad, abriendo una grieta que nadie podría cerrar fácilmente. Pero, ¿qué fuerza invisible estaba moldeando estos momentos entre bastidores? Sigan viendo. A medida que las dudas se acumulaban sobre su gira, no fueron los eventos formales, ni los discursos ensayados, los que capturaron la atención del mundo. En su lugar, fue una serie de momentos breves, casi cotidianos, que se desarrollaron sin previo aviso y que rápidamente cobraron vida propia. Estos instantes no estaban guionizados ni controlados por equipos de relaciones públicas. Fueron espontáneos, sutiles y, en muchos sentidos, infinitamente más reveladores que cualquier evento en la agenda oficial. En la playa de Bondi, durante esa visita ligada a las secuelas del ataque de diciembre de 2025, el entorno lucía tranquilo y abierto. La orilla se extendía a lo largo, con apenas unos grupos dispersos de personas disfrutando de la brisa marina. Mientras el príncipe Harry y Meghan Markle caminaban por la arena rodeados de su equipo, un detalle inesperado capturó las miradas. Una mujer descansaba plácidamente sobre la arena, absorta en su mundo y aparentemente inalterable ante el séquito que se acercaba. Había espacio de sobra a su alrededor, suficiente para que cualquiera pudiera trazar una ruta distinta. Sin embargo, el grupo pasó directamente a su lado, rozando su espacio en un movimiento que se sintió inusualmente invasivo. Pero lo que realmente destacó no fue el camino que tomaron, sino la reacción que siguió. La mujer no se movió ni un milímetro. No levantó la mirada. No cambió de postura. Ni siquiera reconoció la presencia de quienes pasaban a su lado. En esa breve interacción, o más bien, en la absoluta falta de ella, afloró algo mucho más profundo. No fue una confrontación. No hubo un drama visible. Fue sencillamente una silenciosa pero firme negativa a participar en el espectáculo. Esa quietud, inmortalizada en video, se convirtió rápidamente en el símbolo de un sentimiento generalizado. Poco después, otro momento comenzó a circular y a dar de qué hablar. Esta vez, la protagonista era una niña. En un lugar cercano, una pequeña estaba sentada con su cuaderno de bocetos, profundamente concentrada en su dibujo. Cuando Meghan Markle se acercó e inclinó su cuerpo hacia ella, la interacción pareció amable en un principio, pero la respuesta de la niña fue inmediata, visceral e instintiva. Tiró de su cuaderno hacia sí misma, lo cerró de golpe y lo abrazó protectoramente contra su pecho. No hubo llantos ni angustia visible, solo un límite claro, instintivo y silencioso que no dejaba lugar a dudas. Estos momentos podrían haber pasado completamente desapercibidos en cualquier otro contexto, pero dentro de la atmósfera de frialdad que ya se había instalado, cargaban con un significado demoledor. Se compartieron masivamente en las redes sociales, se analizaron desde todos los ángulos posibles y se debatieron de formas que iban mucho más allá de su aparente simplicidad. Cada pequeño clip, cada imagen capturada, se convirtió en una pieza clave de una narrativa mayor que el público estaba empezando a armar por su cuenta. Las reacciones en Internet crecieron como una avalancha. Los espectadores pausaban, repetían y desmenuzaban lo que veían. El instante en la playa fue catalogado como el símbolo definitivo de la indiferencia ciudadana. La reacción de la niña fue vista como el reflejo de una intuición pura y reveladora. Independientemente de si estas interpretaciones eran del todo justas o no, ganaron un impulso imparable, moldeando drásticamente la forma en que el resto del mundo estaba entendiendo esta visita. Lo que hizo que estos momentos fueran tan extraordinariamente poderosos fue su innegable autenticidad. No estaban filtrados por comunicados oficiales ni adornados por entornos controlados. Eran, simplemente, la realidad cruda asomándose a la luz. Se desarrollaron de manera natural, dejando un amplio margen para la interpretación,
pero también dejando una huella imborrable. En una visita que ya estaba marcada por una fría distancia y un escrutinio cada vez mayor, estas pequeñas interacciones, sin guión, se convirtieron en las imágenes definitivas. Transformaron breves segundos en símbolos duraderos que continuaron resonando mucho más allá de las costas donde ocurrieron por primera vez. Estos momentos auténticos y espontáneos lograron romper las narrativas fríamente controladas, dejando imágenes poderosas que perduraron por encima de un viaje definido por la desconexión. Pero ¿qué pasaría si estos fugaces segundos fueran solo la superficie de algo mucho más grande y significativo que se estaba gestando debajo de las cifras? ¿Y qué es lo que realmente nos revelan? Quédense con nosotros. Mientras las imágenes de la playa de Bondi y esos silenciosos momentos virales continuaban circulando, la atención del público y de los medios comenzó a desviarse hacia algo mucho más frío, tangible y concreto. Más allá de las percepciones, las miradas y las interpretaciones estaban los números. Cifras claras y medibles que ofrecían una forma totalmente diferente de entender lo que realmente había sucedido. Y en muchos sentidos, esos números cargaban con un peso aplastante que ningún momento aislado podría capturar por completo. Durante ese mismo periodo en Australia, se estaba llevando a cabo otro evento público. Este, sin embargo, siguió un patrón abismalmente diferente. Pamela Anderson organizó una aparición que logró reunir a una multitud de aproximadamente 2,000 personas. El precio de la entrada era modesto, fijado en unos accesibles $85. La asistencia fue masiva, la energía era palpable en el aire y la respuesta de la gente fue cálida e inmediata. Las personas se presentaron en grandes cantidades, creando esa clase de atmósfera que señala, de manera natural, un interés genuino y un compromiso real. Puesto frente a frente con este evento, el contraste se volvió simplemente imposible de ignorar. El retiro en Sydney que presentaba a Meghan Markle había ostentado un precio significativamente más alto, superando los $3,000 australianos para el acceso premium. Sin embargo, el número de asistentes se mantuvo sorprendentemente bajo, con apenas un pequeño grupo ocupando un espacio que había sido preparado meticulosamente para recibir a muchísimas más personas. La diferencia no era sutil, era aguda, cortante y casi incómoda en su claridad. Esta odiosa comparación comenzó a circular por todas partes, no como una estadística aislada, sino como la pieza central de un debate mucho más amplio. Planteó una pregunta que ya no podía ser ignorada ni barrida bajo la alfombra. ¿El interés del público simplemente estaba decayendo o se estaba transformando en algo completamente diferente? La respuesta no parecía sencilla. Todavía había atención, todavía había discusiones encendidas y un nivel indudable de enfoque global. Pero la atención por sí sola ya no se traducía en presencia física, ya no garantizaba la participación de la gente. Para el príncipe Harry y Meghan Markle, esta dura distinción se volvió cada vez más crucial. Su presencia continuaba atrayendo grandes titulares y tráfico en Internet. Pero la respuesta física, allí en el terreno, contaba una historia mucho más complicada y desalentadora. La disposición de la gente para asistir, para invertir su tiempo y su dinero, parecía estar cambiando drásticamente. Lo que alguna vez fue un imán infalible para las multitudes, ya no parecía tan seguro. Los observadores comenzaron a interpretar estas cifras como algo mucho más profundo que simples matemáticas. Se convirtieron en indicadores directos de la percepción pública. La enorme brecha entre el alto precio y la baja asistencia sugería una duda creciente. Insinuaba un cambio fundamental en cómo se estaba valorando la presencia de la pareja. Esa exclusividad que en su momento resultó tan atractiva y deseable, ahora levantaba serias dudas sobre su verdadera accesibilidad y relevancia. Este instante comenzó a sentirse como un verdadero punto de inflexión. No fue un colapso dramático de la noche a la mañana,
sino un ajuste silencioso y constante en la forma en que el público decidía responder. Las cifras se mantuvieron en el centro de la conversación, ofreciendo un relato sin filtros, intocable por las opiniones, revelando silenciosamente cambios que podrían extenderse mucho más allá de esta única visita, remodelando la narrativa de formas que nadie esperaba. Entonces, ¿hacia dónde apuntan realmente estos números ahora? A medida que las cifras se asentaban y las comparaciones continuaban su curso por el mundo, el impacto de esta visita a Australia comenzó a extenderse mucho más allá de las fronteras del país. Lo que se había desarrollado frente a las cámaras ya no se veía simplemente como un viaje con un par de pasos en falso. Empezó a tomar forma como algo mucho más simbólico, un momento que reflejaba un cambio profundo y generalizado en cómo el príncipe Harry y Meghan Markle estaban siendo percibidos en el escenario global. La prensa internacional se hizo eco rápidamente. Los grandes titulares ya no se centraban únicamente en las multitudes silenciosas o en la fría recepción, sino en lo que esos pequeños detalles podrían representar a gran escala. La conversación pasó de ser sobre incidentes aislados a plantear preguntas cruciales sobre la percepción pública, la verdadera influencia y, sobre todo, su relevancia a largo plazo. Las imágenes de Sydney, los fríos momentos capturados en la playa de Bondi y los decepcionantes números ligados a su retiro exclusivo se unieron para formar parte de una narrativa mucho más grande. Una historia que ahora estaba siendo examinada minuciosamente desde todos los ángulos posibles. Lo que hizo que este cambio fuera aún más significativo y demoledor fue la innegable consistencia de las señales. Ya no se trataba de un solo evento desafortunado o de una mala reacción aislada. Era una serie continua de momentos que, al observarse en conjunto, revelaban un patrón innegable. La notable ausencia de grandes multitudes, la respuesta fría y mixta ante sus apariciones públicas, y el feroz escrutinio que crecía como una bola de nieve en las redes sociales. Todo apuntaba hacia un cambio de marea que cada día se volvía más difícil de ignorar. Esta visita dejó de ser un simple viaje oficial. Comenzó a representar algo más profundo, convirtiéndose en un punto de referencia ineludible. Al mismo tiempo, la atención del mundo giró silenciosamente hacia lo que ocurría a puertas cerradas, dentro de los círculos más íntimos de la realeza. Aunque gran parte de esto permanecía en el ámbito privado y era manejado con extremo cuidado, las señales de una distancia infranqueable eran cada vez más evidentes. Las discusiones en foros públicos y los agudos comentarios de la prensa insinuaban una relación que, con el paso del tiempo, se había vuelto irreparablemente compleja. Las referencias al príncipe William comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en los titulares, pero a menudo enmarcadas en una inmensa sensación de separación, más que de conexión fraternal. El tono de estas conversaciones mediáticas era medido, pero el mensaje subyacente golpeaba con claridad. El abismo entre los dos hermanos no se había reducido en lo más mínimo. Esto añadió una nueva y pesada capa a la historia que se estaba desarrollando frente a nuestros ojos. Los eventos en Australia ya no se veían de forma aislada. Estaban siendo vinculados, directa o indirectamente, a un contexto mucho más amplio y complejo que abarcaba las dolorosas dinámicas familiares, las altas expectativas del público y el papel en constante evolución de la pareja fuera de las sólidas y tradicionales estructuras reales. Cada uno de estos elementos reforzaba a los demás, creando un panorama cada vez más intrincado. Para los observadores y analistas, la gran pregunta ya no era simplemente cómo había transcurrido el viaje. La verdadera incógnita era qué nos había revelado. Esta visita había iluminado, con una luz implacable, los enormes contrastes entre la expectativa y la realidad, entre la imagen pulida y la respuesta genuina del público, entre captar la mera atención y lograr un verdadero compromiso emocional. Estos agudos contrastes comenzaron a moldear inexorablemente la forma
en que sus futuras apariciones podrían ser percibidas, y no solo en tierras australianas, sino en cualquier rincón del mundo. La tensión, que se había ido acumulando silenciosamente desde el primer día de la gira, ahora cargaba con un peso completamente diferente y abrumador. Ya no se limitaba a unos cuantos momentos de silencio incómodo o reacciones dispersas en las calles. Se había extendido hasta tocar su reputación, sus relaciones más cercanas y la narrativa global que rodea su rol público. Lo que comenzó en los papeles como una serie de apariciones cuidadosamente planificadas, se transformó gradualmente en un espejo sumamente revelador, levantando interrogantes profundos que continuarán persiguiéndolos como una sombra, mucho tiempo después de que el viaje en sí haya llegado a su fin. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al